Desde ese instante en que los Estados Unidos consignó formalmente al llamado Cartel de los Soles, la atmósfera política del continente cambió. No fue un anuncio más, ni un comunicado diplomático de rutina. Cuando el Fue clarín de la patria suena, sobre la mesa, un hasta el acto llanto de la jurídico madre que callea. reconfigura todo el tablero. A veces los terremotos no empiezan con un estruendo, empiezan con un silencio, con un documento, con una designación que redefine los límites del poder. Y exactamente en ese silencio y en ese día después es donde hoy estamos. Muy buenas a todos, bienvenidos una nueva vez más a su canal Al Filo de la Verdad. Yo soy Caro García y me complace en darle a todos ustedes la bienvenida. Muchísimas gracias. Recuerdo, hoy en dándole a la campanita, suscribiéndose a esta plataforma, dejando sus comentarios, compartiendo este mensaje, etc. Apóyennos para seguir llegando a todos. Muchísimas gracias. Padre eterno, Padre de luz, Padre de guía, gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias por este día. Te adoramos, te bendecimos y damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nicolás Maduro reapareció poco después de la designación, no con la serenidad de quien controla los tiempos, sino con la risa nerviosa del que intenta proyectar lo que ya no siente. Sus burlas, sus gestos, su aparente desafío no son señales de fuerza, no tiene legitimidad internacional, no tiene movilidad plena, no tiene garantías de protección sin contrapartidas. Y ahora carga con una designación criminal que lo acompaña como sombra, incluso en su propio círculo interno. Dentro de su entorno inmediato se respira miedo, porque cuando una estructura es identificada como criminal ante el mundo, ninguno de los que la componen duermen tranquilo. No es solo Maduro quien está presionado, es toda la red la que ha quedado expuesta y vulnerable. Para cualquier organización criminal, y más aún incrustada en el Estado, la designación internacional es un punto sin retorno. A partir de este momento, cada miembro pasa a ser un riesgo para los demás. El que sabe demasiado, el que podría hablar, el que podría negociar, el que podría traicionar para salvar su pellejo. La historia universal enseña algo cruel, pero constante. Cuando el barco empieza a hundirse, la lealtad ya no es ideológica, es de supervivencia. Por eso el peligro para Maduro ya no está solo afuera, está también adentro, en sus generales, en sus operadores, en quienes saben que ya no pueden huir fuera del país sin exponerse, en quienes calculan que solo con una entrega selectiva podrían evitar su propio fin político o judicial. La designación convierte a cada aliado en un posible verdugo, y cada ruta de escape es una ilusión cada vez más estrecha. No hay escapatoria fácil para un líder bajo un señalamiento internacional tan severo. Ni por aire, ni por mar, ni por los caminos oficiales del mundo. La salida terrestre sería la única
imaginable, pero conduce a otro laberinto político, la frontera con Colombia. Allí el peso de la geopolítica vuelve a cerrarse sobre él. Es cierto que cuenta con afinidades políticas al otro lado de la línea fronteriza, pero afinidad no es garantía. Y un líder internacionalmente observado y perseguido no se mueve sin dejar huellas. Los satélites no duermen, los radares no parpadean, los sistemas de vigilancia global no conocen de fuentes ideológicas. Y esta es la verdad incómoda. En el siglo XXI, ningún movimiento de un actor de alto perfil pasa desapercibido para las grandes potencias. El Caribe, en las últimas horas, se ha convertido en un escenario vivo de actividad. No son fuegos artificiales, no son exhibiciones, tampoco son ejercicios escolares. Son señales de presión, disuasión, capacidad, voluntad política y sobre todo preparación estratégica. Señores, los movimientos de Estados Unidos no anuncian ninguna acción específica, pero sí anuncian un mensaje inequívoco. Estamos listos para actuar en cualquier escenario que la política determine. No se trata de una guerra contra un país, se trata de una política hemisférica contra el crimen organizado. Una agenda que Washington ha declarado abiertamente y que seguirá avanzando con Maduro o sin Maduro. La situación se mueve en tres caminos. La presión podría llevar a Maduro a negociar su retiro, buscando garantías mínimas para él y su círculo íntimo. Es un camino que evita el colapso interno y la ruptura. También donde dentro de su propia estructura, señores, está la posibilidad de que alguien decida entregarlo o desplazarlo, como ocurre en los gobiernos cercados por el señalamiento internacional. Y tres, sería también, si el conflicto persiste político, entonces los avances operacionales van a ejecutarse contra las redes criminales como está pactado. O sea, acciones discretas, focalizadas, sin impacto sobre la población civil, o sea, coherente con la política antidrogas regional que ya está declarada. En todos los escenarios, la presión seguirá creciendo porque la designación no es reversible, ni negociable, ni tampoco es simbólica. Venezuela entra hoy en un punto donde la historia deja de avanzar con pasos lentos y comienza a moverse en escalones. Ya con la designación formal del Cartel de los Soles, se cerró la fase diplomática y se abrió, aunque todavía sin anunciarse, la fase operativa. Y este mensaje es para el venezolano que escucha, que observa, que sabe leer los silencios entre líneas. Señores, lo que viene no es una guerra contra Venezuela, es una operación contra el crimen que se enquistó en Venezuela. Y hoy cada movimiento militar estadounidense, cada avión se acerca cada vez un poco más y más y más. Cada patrulla marítima que cambia de posición, cada general, como el general Cain, el máximo
rango del Pentágono, también en Puerto Rico, se acercó a monitorear personalmente las operaciones, el sistema, que todo. Ya ustedes saben qué significado tiene esto. Entonces, señores, esto habla en un lenguaje claro. Ya no se está advirtiendo, se está preparando. Y si llega la orden presidencial, señores, el inicio no será con tanques en las calles ni con marines desembarcando como en las películas del pasado. No, este siglo opera con bisturí, no con machete. Las primeras horas serían invisibles para la mayoría. La neutralización de radares, centro de comandos, nodos de comunicaciones y puntos donde se encuentran las cabezas militares involucradas en el narcotráfico. Porque el objetivo no es la Fuerza Armada como institución, sino los jefes militares que se convirtieron en capos. Venezuela lo debe tener muy claro. La acción no será contra los soldados, sino contra quienes traicionaron su juramento. Después vendrían operaciones selectivas, helicópteros entrando y saliendo sin anunciarse, equipos reducidos que van directo a un objetivo, capturan o neutralizan y salen. El ciudadano venezolano probablemente no lo verá. Tal vez escuche rumores lejanos o sienta de repente que el régimen dejó de contestar por algunas horas. Y este es el escenario que Maduro enfrenta. Un cerco que ya no es político ni mediático, sino operacional. Él puede seguir riéndose en las cámaras, puede seguirse burlando con su círculo, pero la distancia entre su tono y la realidad crece cada minuto. Porque ya no depende de si quiere hablar o no. Depende si entrega el poder o si alguien dentro de su propio entorno decide que es mejor entregarlo a él. Porque ahora el peso de la designación lo convierte no solo en un objetivo del enemigo, sino en amenaza para cualquiera que lo acompañe. Y cuando un régimen llega a este punto, la deslealtad deja de ser traición y se convierte en estrategia de supervivencia. Los venezolanos deben saber algo más. Con Maduro o sin Maduro, las operaciones contra las estructuras criminales ya están programadas. Estados Unidos lo declaró, la campaña es continental, las rutas pasan por México, Colombia, Brasil y Venezuela, y si el epicentro del Cartel de los Soles está en Caracas, el bisturí comenzará allí, pero la cirugía se extenderá, seguirá extendiéndose. No es contra el país, es para liberar el país. Hay un elemento que muchos pasan por alto, pero que en el tablero político pesa tanto como las operaciones militares o las sanciones económicas. La batalla ideológica. Señores, los Estados Unidos, como potencia occidental, siempre ha mantenido una línea clara respecto a los sistemas autoritarios de corte comunista o socialistas radical, especialmente cuando estos regímenes se alinean con potencias rivales o con bloques teocráticos y autoritarios en Asia o en Euroasia.
Desde su primer mandato, su administración empezó a presionar a los gobiernos que representan esos modelos ideológicos en todo el continente. Pero hoy, esa presión ya no es conceptual ni diplomática, ha llegado a un punto de profundidad. Trump ha dejado entrever de forma tácita y explícita que la lucha contra el crimen organizado es también una oportunidad para desmontar, ¿no?, todas estas estructuras políticas que desde su perspectiva se han fusionado con ese crimen y lo han utilizado como un instrumento de poder. En este contexto, Venezuela no es solo un caso aislado, es el epicentro. Los movimientos progresistas, socialistas y comunistas de toda la región han encontrado en Caracas un punto de apoyo simbólico y operativo. Y así como la designación del Cartel de los Soles abre la puerta a una acción internacional contra el crimen, también marca el inicio de un proceso mucho más amplio donde las estructuras políticas asociadas al régimen chavista quedan expuestas, debilitadas y vulnerables. Incluso se ha mencionado que figuras internacionales como el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, considerado mentor político de Pedro Sánchez, podría verse vinculado por su historial de mediaciones y acercamientos con el régimen venezolano. Esto resalta cómo ciertos sectores de la izquierda extrema europea mantienen vínculos con estructuras que, según la acusación estadounidense, han interactuado con redes criminales y narcotráfico en Venezuela. Esto abre una capa de presión internacional y política. No es solo un asunto regional, sino un escenario donde la izquierda global también queda bajo observación por su relación con el régimen. Para Trump y para una parte importante del establishment estadounidense, esta no es tan solo una operación contra narcotraficantes, es también Cuando el clarín de la patria suena, de un reajuste histórico en América Latina. La oportunidad de revertir décadas de expansión ideológica de regímenes aliados a Moscú o Pekín que han usado el discurso socialista mientras establecían redes criminales transnacionales. Venezuela